Pienso que usted ya sabe, señor Jaramillo, que está sufriendo de la artritis. I think you already know, Mr. Jaramillo, that you are suffering from arthritis. Desafortunadamente, esto no le da suficiente información. Unfortunately, this by itself does not give you enough information. La artritis es uno de los términos más usados, abusados y mal usados en la medicina. Arthritis is one of the most used, most abused, and misused terms in medicine. Su significado pequeño simplemente es articulación inflamada. It's simple, it's small, meaning simply is inflamed joint. Un término aceptable para las varias afecciones que frecuentemente son identificadas como la artritis es artritis. An acceptable term for the multiple conditions that are frequently identified as arthritis is arthritides. La especialidad médica que le corresponde es la reumatología. The medical specialty that corresponds to arthritis is rheumatology. La artritis es un problema muy complejo. Arthritis is a very complex problem. Hay muchas enfermedades diferentes que producen las articulaciones inflamadas, entre otros síntomas. There are many different diseases that produce inflamed joints, among other symptoms. La mayoría de los libros médicos incluyen gráficas complejas para ayudar a que los médicos distingan entre varias formas de la artritis. Most medical textbooks include complex graphs that allow medical providers to distinguish among different types of arthritis. El tipo más común que afecta a la mayoría de los seres humanos, incluyendo a usted, señor Jaramillo, es la artritis degenerativa, también conocida como la artritis hipertrófica o la artritis de uso y desgaste. The most common type of arthritis that affects human beings, including yourself, Mr. Jaramillo, is degenerative arthritis or hypertrophic arthritis and wear and tear arthritis. Este es el tipo de artritis que causa articulaciones de los dedos abultadas y dolor en las articulaciones después de mucho uso. This is the type of arthritis that causes nodules on the joints of the fingers and pain on the joints after using them too much. Muy pocas personas viven a una edad considerable sin sufrir de por lo menos cierto nivel de este trastorno. Very few people live up to a considerable age without suffering a certain degree of arthritis. Un pariente cercano es la artritis traumática. A close relative is traumatic arthritis. Es cuando una articulación es severamente herida y es incapaz de sanar adecuadamente. This is when a joint is severely injured and incapable of healing appropriately. Esto es común entre exdeportistas. This is common among former athletes. Quizá el tipo más serio de artritis, uno que afortunadamente usted no sufre, es la artritis reumática. Perhaps the most serious type of arthritis, one that fortunately you do not suffer from, is rheumatoid arthritis. Cual pertenece a una clase de enfermedades es el colágeno, which belongs to a class of diseases of collagen. El colágeno es el pegamento que sostiene a nuestros cuerpos. Collagen is the glue that holds our bodies together. El colágeno se encuentra entre las células de muchos órganos y estructuras. The collagen is found in the cells of many organs and structures. Es el componente más importante de los ligamentos, tendones y las estructuras de las articulaciones. It's the most important component of our ligaments, tendons, and the joints. Contribuye bastante a la estructura del hueso. It contributes vastly to the bone structure. Por razones que no son bien entendidas, todo el colágeno en el cuerpo puede ser afectado por cambios inflamatorios que se creen que representan a respuestas inmunitarias inadecuadas. For reasons that are not well understood,
all the collagen in our body can be affected by inflammatory changes that are believed to be represented by inappropriate immune responses. Inappropriate immune responses. Una variedad extensa de estructuras del cuerpo, aparte de las articulaciones, pueden ser afectadas. An extensive variety of the body structures besides the joints can be affected. La artritis reumática por sí misma puede ser seriamente deshabilitante por el daño severo de las articulaciones. Rheumatoid arthritis by itself can be severely debilitating because of the extensive damage on the joints. Cuando usted vea a una persona sin silla de ruedas, con articulaciones hinchadas y deformes, puede estar seguro que esa persona es víctima de la artritis reumática. Whenever you see a person on a wheelchair with swollen and deformed joints, you can be sure that they are suffering from rheumatoid arthritis. Cuando la cortisona fue descubierta en el 1948, When cortisone was discovered in 1948, muchos creían que la cura para la artritis reumática fue descubierta. many believed that the cure for rheumatoid arthritis was discovered. Desafortunadamente, esto no es el caso. Unfortunately, this is not the case. Mientras que la cortisona es una sustancia muy útil en el tratamiento de todos los trastornos del colágeno, While cortisone is a useful substance in the treatment of collagen conditions, no los cura. it does not cure them. Muchos diferentes microbios pueden invadir las articulaciones y producir inflamación severa que puede ser dolorosa y ocasionalmente resultar en daños permanentes en las articulaciones. Many different microorganisms can invade the joints and produce severe inflammation that can be painful and occasionally result in permanent damages to the joints. Esto se llama la artritis séptica o artritis bacteriana. This is known as infectious arthritis or bacterial arthritis. El microbio que causa la gonorrea es particularmente capaz de causar esta infección. The microorganism that causes gonorrhea is particularly susceptible to causing this infection. Otra causa común de la artritis séptica es el microbio que causa la tuberculosis. Another microorganism that can cause this infection is the microorganism that causes tuberculosis.